Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una biografía, una cronología como si hubiera vivido. Solemos elegir personajes de películas, de series de televisión, de novelas, de cómics e incluso de videojuegos para hacer esa biografía lo más real posible, cogiendo datos de todos esos medios. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Ariadne Oliver. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, la señora Ariadne Oliver es un personaje ficticio de las novelas de Agatha Christie. Dentro de esas novelas, curiosamente es una novelista de misterio y amiga de Hércules Poirot. Si quieren ver la biografía ficticia de Hércules Poirot, se la dejo en la descripción del vídeo porque es de las que más éxito han tenido en el canal. Bien, la señora Oliver a menudo ayuda a Poirot en sus casos a través de su conocimiento de la mente criminal. A menudo afirma estar dotada de una intuición femenina particular, pero por lo general la lleva por mal camino. Ellos particularmente tienen una afición a las manzanas, que se convierte en un punto de la trama en la novela Halloween Party. En los libros, las obras más famosas de Oliver son las que presentan a su detective vegetariano finlandés Sven Gerson, y el problema es que como no sabe nada de Finlandia, Oliver se lamenta con frecuencia de la existencia de Gerson. En muchas de sus apariciones, Oliver y sus sentimientos hacia Gerson reflejan las propias frustraciones de Agatha Christie como autora, particularmente con el belga Hércules Poirot, un ejemplo de autoinserción. La autocaricatura también se ha utilizado para discutir las propias locuras de Christie en sus novelas anteriores. Por ejemplo, en Mrs. McGinty's Death, la señora Oliver habla de haber hecho la cerbatana un pie de largo en una de esas novelas, mientras que la longitud real es algo así como 4 pies y medio, el mismo error que Christie cometió en Muerte en las nubes. En This Man Family menciona tener sobrinos y comprarles regalos de Navidad, aunque Ariadne Oliver se refiere constantemente como señora Oliver. Nada se sabe acerca de su marido. Una referencia fuera de lugar a su matrimonio se hace en Elephants Can Remember. En la misma novela aparece una hijada suya. En The Pale Horse, la señora Oliver se familiariza con el reverendo y la señora Dane Calthrope, que son amigas de la señorita Marple de Moving Finger. Como ven, a Agatha Christie le gustaba, digamos, juntar a sus personajes en algún momento, o por lo menos que se hace referencia a ellos como que se conocían entre sí, estableciendo así que Miss Marple y Hércules Poirot existen en el mismo mundo. En Cartas sobre la mesa hay una referencia al libro de la señora Oliver, El cuerpo, en la biblioteca. Este título fue utilizado por Christie 6 años más tarde para una novela protagonizada por la señorita Marple. Los libros de Ariadne Oliver y de otros escritores de misterio ficticio son discutidos por personajes en The Clocks de 1963. Al igual que Christie, es miembro del Detention Club. Christie incluso pensó en colocar un asesinato en el club con Oliver, siendo uno de los sospechosos o detectives, pero se quedó en nada. Esto nos lo hace referencia a ello en un libro que se llama Los cuadernos secretos de Agatha Christie, editado por John Curran. Oliver también hace una aparición en Elephants Can Remember. En un breve artículo en la revista John Bull de 1956, Christie fue citado diciendo: «Nunca tomo mis historias de la vida real, pero el personaje de Ariadne Oliver tiene una fuerte pizca de mí misma». La autora del artículo continuó afirmando: «Es perfectamente cierto que a veces trabaja en sus historias en un gran baño anticuado, comiendo manzanas y depositando los núcleos en un amplio cubo de caoba». A lo largo de su carrera literaria, Ariadne Oliver ha escrito un gran número de libros y también contribuye con artículos a revistas. Con frecuencia establece paralelismos entre sus tramas
y las situaciones de la vida real que encuentra. Sus libros también hacen buenos, digamos, pretextos para iniciar una conversación. Dar un libro a alguien a veces se utiliza como un buen inicio de conversación. Una excusa para llamar a alguien o simplemente para tener buena voluntad. Sus interpretaciones en adaptaciones cinematográficas a menudo juegan con este aspecto, mostrándola hábilmente usando sus libros como lubricante social. Incluso en la única novela en la que aparece sin Hércules Poirot, el caballo pálido, la señora Oliver no funciona como detective, ya que rara vez participa en la investigación y contribuye solo tangencialmente a la solución. En Cartas sobre la mesa ella entrevista a algunos de los sospechosos y en Los elefantes pueden recordar ella entrevista de nuevo a los testigos, pero ninguno de los esenciales. Ella se utiliza más generalmente para el alivio cómico o para proporcionar, digamos, una ayuda a conseguir al detective protagonista ideas intuitivas o repentinas. Una función que es especialmente evidente en la tercera chica, en la que proporciona a Poirot prácticamente todas las pistas importantes. En The Pale Horse, donde inadvertidamente ayuda a los investigadores a determinar el tipo de veneno utilizado para matar a las víctimas de asesinato, salvando la vida de otro personaje. Otras funciones de la señora Oliver son permitir a Christie discutir claramente las técnicas de la ficción detectivesca, contrastar los aparatos más fantasiosos empleados por los autores de misterio para conseguir el aparente realismo de sus propias tramas, y muy a menudo satirizar las propias experiencias y instintos de Christie como escritora. Por lo tanto, la señora Oliver sirve a una serie de propósitos literarios para Christie. La primera aparición de la señora Oliver fue muy breve en el cuento The Case of the Discontented Soldier, que se publicó por primera vez junto a otras 4 historias en la revista Cosmopolitan de 1932, bajo el subtítulo de Are You Happy? Si no, consultar al señor Parker Pyne. También les voy a dejar en la descripción del vídeo la biografía de Parker Pyne. La historia apareció por primera vez en el Reino Unido en el número 614 de Woman's Pictorial en octubre del 1932 y más tarde se publicó en forma de libro como Parker Pyne investiga. Dentro de esta historia apareció como parte del poco ortodoxo equipo de asistentes independientes de Pyne. También aparece brevemente en El caso de la mujer rica, también publicado en el mismo libro. Todas sus apariciones posteriores, excepto en la del caballo pálido, fueron en las novelas de Poirot, Cartas sobre la mesa de 1936, Los muertos de la señora McGinty de 1952, La locura del hombre muerto de 1956, El caballo pálido, donde del 1961, donde les he dicho que aparece sin Poirot, La tercera chica de 1966, la fiesta de Halloween del año 69 y Los elefantes pueden recordar de 1972. También tendría algunas apariciones en televisión, en un episodio de La hora de Agatha Christie en 1982 y también en las obras de la BBC, donde ha sido o ha aparecido en varios seriales. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para gente interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías.
Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.